esta semana vamos a conversar un tema que está en todo el debate, el tema de la reforma a la ley de educación superior. Actualmente se está discutiendo y hay visiones en contra y visiones a favor. Las visiones en contra dicen que realmente esta ley lo que va a hacer es estatizar la educación superior, y los que están a favor, o los que promueven a través del gobierno del presidente Correa, simple y llanamente dicen que la actual ley no ha generado una educación de calidad y ha generado más bien una ineficiencia en la educación superior, porque no hemos visto estándares de calidad adecuados, y por eso hay que cambiar la legislación que no ha dado los resultados deseados, y hay que ir hacia una mejor legislación. Y para esto hemos invitado a Roberto Villagreses, académico asociado del IE, para hablar de este tema. Roberto, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos. Es importante analizar estos tan coyunturales e importantes temas. Roberto, como mencionaba en un inicio, cuando uno habla de educación superior de calidad, uno dice, bueno, hay que ir a los Estados Unidos. Los más grandes científicos, los mejores arquitectos, los premios Nobel de Economía, en su mayoría están en la educación superior norteamericana. Todo el mundo quiere ir, va allá precisamente no porque haya buen clima o las universidades sean bonitas, van porque la calidad de la educación en Estados Unidos superior es excelente, ¿no? Y garantiza realmente estándares elevados. ¿Por qué no buscar esa forma de ver o esa forma de normar la educación superior? Realmente la legislación que actualmente se está proponiendo por parte del Ejecutivo se apega a la realidad, por ejemplo, que tienen o los estándares de la Universidad Norteamericana. No, definitivamente lo que vemos o lo que representa la educación en los Estados Unidos es básicamente universidades autónomas, universidades básicamente que pueden tomar ellos sus propias decisiones, totalmente libres, y lo más importante que hay en estas instituciones norteamericanas se ve institucionalidad, algo que está atentado, se atenta contra eso en este proyecto o anteproyecto de ley que está preparando las EMPLADES. Me preocupa, por ejemplo, en el tema de lo que es la autonomía, ¿no? En el anteproyecto se prevé de que todo el sistema de educación superior, educación universitaria, se va a regir ante un plan nacional de desarrollo, lo cual de alguna manera también afecta contra el tema de la institucionalidad. No solo que no les resta autonomía porque van a estar supeditados a lo que diga la autoridad de turno, sino que es importante tomar en consideración de que los planes nacionales de gobierno a gobierno son distintos. Por ejemplo, estoy totalmente seguro, y eso lo he revisado, es que el plan de desarrollo del presidente León Febres Cordero era totalmente distinto al del presidente Rodrigo Borja, por ejemplo. Entonces, ¿te refieres a este artículo, el artículo 175 del proyecto, que confiesa que la principal obligación de las instituciones de educación superior es el cumplimiento de los parámetros que señale el Plan Nacional de Desarrollo en las áreas establecidas en la Constitución de la República y en la presente ley y sus reglamentos? Es decir, la política o la estrategia de la educación superior está supeditada al gobierno de turno. Exactamente. Y esto se mantiene, porque hay varias versiones de la ley, ¿no? Pero este punto se mantiene por supuesto, hasta la última versión. Bueno, es que se basa básicamente en la Constitución, pero lo importante de esto es que los planes nacionales cambian, son distintos de gobierno a gobierno, y cómo podemos estar supeditados. O sea, imaginemos que yo soy una institución superior y planifico mi estrategia en el largo plazo. ¿Cómo puedo planificar a largo plazo si yo sé que en el próximo gobierno puede venir alguien más y tener una concepción de un plan de desarrollo nacional distinto y me cambia totalmente las reglas de juego? Roberto, y en términos prácticos, ¿cómo afectaría esto a la educación, a la Universidad Ecuatoriana? ¿Qué sucedería con ese cambio que tú mencionas? Dices que cada gobierno cambia de estrategia. Bueno, ¿qué sucedería en la práctica? Es decir, que si un gobierno un año dice hay mucho médico, pues vamos a cerrar las facultades de medicina, o cree que necesitamos más filósofos, bueno, dice vamos a abrir más facultades de filosofía, o cómo se manejaría en la práctica esta nueva propuesta del gobierno del presidente Correa. Yo considero que en este caso el remedio, que indudablemente existe un problema en la educación superior, es verdad que no alcanzamos los altos niveles, pero recordemos que también nuestra educación superior está en pañales en comparación con los grandes centros de estudios a nivel internacional. Por ejemplo, Harvard University, que es la número uno, el top,
según la revista, la revista Forbes, tiene casi 400 años de historia. Entonces, si comparamos con nuestras instituciones, son relativamente bastante cortas. Y por lo tanto, yo, en este caso, bueno, en el caso muy puntual del anteproyecto de ley, yo considero que las consecuencias podrían ser mucho peores. ¿Por qué? Porque le están restando autonomía a la universidad y por otro lado, se concibe en el proyecto de ley de que puede haber un cambio también de los directores de las universidades cada 4 años y Roberto, pueden ser elegidos. En el punto que mencionábamos hace un momento, para centrarnos el análisis en este punto que es importante, cuando dices están interviniendo la autonomía de la universidad, también estamos perdiendo de vista al alumno. O sea, en el sentido de que los dos están perdiendo autonomía con respecto a esta medida, ¿no? Porque el alumno que digamos que quiera estudiar medicina, independiente que la estrategia del gobierno fuese otra, pues tiene todo el derecho a estudiar medicina. O el alumno que quiera estudiar economía o filosofía o arquitectura o ingeniería o lo que él le plazca, pues tiene derecho a esa aspiración. Y que porque el gobierno tenga un plan distinto, eso no significa que se le puede limitar las opciones al individuo, bueno, al joven, ¿no? Bueno, Carlos, hay que ser bastante claro. La semana pasada tuvimos un seminario en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política donde justamente se discutió y estuvo el director de la Regional 5 de Desemplades, el doctor Domínguez, y él explicó de que no es que se va a imponer las carreras, sino que se va a incentivar a la creación de nuevas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? De que las soluciones se les plantea desde arriba. Del gobierno quiere establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son las materias que se deben crear. O sea, yo no me imagino qué información pueda tener, o si tiene toda la información fidedigna el gobierno o el director de las EMPLADES para decir qué cantidad de ingenieros se necesitan, qué cantidad de doctores, qué cantidad de biotecnólogos, que por ejemplo ese es uno de los temas que ellos le dan énfasis, que no hay biotecnología en el país. Bueno, ¿de qué me sirve a mí incentivar o promover de que se forme una carrera de este tipo y que salgan, qué sé yo, 100 estudiantes cada año? ¿En dónde se van dónde van a laborar estas personas? ¿En qué áreas? No hay el suficiente desarrollo. O sea, estas soluciones, o sea, la demanda de carreras emergen espontáneamente de la sociedad civil, son las empresas las que demandan estos profesionales y obviamente en base a esa realidad las universidades, las instituciones universitarias son las que promueven este tipo de carreras. Roberto, sabe que el gobierno está permeando su filosofía, que es la planificación integral de la economía ahora a la educación superior. ¿A eso te refieres? Sí, por supuesto. Y lo difícil es que ellos no van a saber qué cantidad de personas van a poder, porque no tienen toda la información. O sea, yo no me imagino en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que se establezca una carrera de marketing deportivo, por ejemplo, que es algo que me llamó la atención hace unos días viendo las propagandas en la televisión, cómo una universidad del Ecuador está promocionando esta carrera. O sea, es algo que no se podría pensar, pero que emerge porque es una necesidad que sale de la sociedad civil. Y estas universidades de alguna manera han escuchado este clamor de esta necesidad y bueno, y están estableciendo esta carrera. Que pueden tener éxito o no, bueno, ya eso lo determinará cuántas personas se inscriban y el número de egresados, pero en realidad este número de materias, este desarrollo que hay como universitario se tiene que dar desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como se pretende, porque es muy difícil que tengan toda la información. Roberto, el destacado jurista Fabián Corral en un artículo de Diario del Comercio señala con respecto a la ley que el proyecto en realidad es la Ley Orgánica de Planificación Docente, que contradice el derecho básico de los jóvenes de elegir un centro educativo cuya filosofía y prestigio armonicen con sus aspiraciones individuales y no con las visiones colectivas impuestas unilateralmente, como se dice claramente en el artículo 1 del proyecto, según el cual la educación no estará al servicio del interés individual, es decir, ser médico, ingeniero o abogado o pensar con libertad, sino las órdenes de quienes definan el siempre difuso bien público social, es decir, el pensamiento del gobierno. Sí, bueno, y justamente se traduce básicamente la concepción total que hay en este proyecto, el querer imponernos, imponer una visión de país que seguramente muchos no la vamos a compartir, porque nosotros deberíamos tener la potestad de decidir hacia qué carreras vamos a orientar a nuestros hijos o nosotros mismos. Yo creo que el tema de la educación
preponderantemente tiene que ser una tarea y una preocupación principalmente de las familias y no del gobierno. Que el gobierno debe intervenir, que debe de alguna manera facilitarle a aquellas personas que no tienen acceso a la educación, perfecto, pero que no se metan con el resto de las personas que queremos decidir qué educación queremos darle a nuestros hijos.